Gracias por venir. Gracias también a los compañeros de la asociación Volver a Marx, Carmen ahí con su paciencia, Pablo que supervisa que no metamos la pata con la tecnología, Alex que nos sube los videos a YouTube. Bueno, esto es un trabajo realmente colectivo, como hubiese querido Marx y Engels, ¿no? La liberación de los trabajadores y las trabajadoras es una obra colectiva. Hoy es la clase sexta, nos quedan dos, una dedicada a la sociología marxista, otra al estilo de trabajo y de investigación de Marx y Engels. Esta la dedicamos a la politología de Marx y Engels de una manera breve, como ha sido hasta ahora, ¿no? Tratando de aproximarnos a lo que llamamos el universo de conocimientos, hasta de emociones, de principios morales, de leyes científicas, de milagros científicos y de grandes descubrimientos y de orientaciones para la emancipación del ser humano, que es la obra de Marx, de Engels, y luego la obra que prosiguió esta tarea, que es la del marxismo-leninismo. Entonces nos concretamos en la politología, concretamente en dos conceptos tal como los manejan ellos: la revolución y el socialismo. En la revolución, ellos son unos luchadores del siglo XIX. El siglo XIX se abre un poquito antes, en el siglo XVIII, con lo que ellos llaman la Gran Revolución Francesa. El capitalismo en su momento revolucionario golpea a la aristocracia feudal en algunos países europeos, no en todos, y ellos están muy apegados a la revolución política y social. Engels señala que gran auge moral e intelectual siguió a toda revolución victoriosa. Lo segundo, hay que siempre destacar que son no solamente científicos de un nivel desconocido hasta la fecha, y desconocido a fecha de hoy, donde priman los intelectuales al servicio del poder, los académicos que muchas veces sirven de propaganda, sobre todo en lo que llaman humanidades, tratan de hablar de ciencias sociales. Estos gigantes nunca hemos de olvidar que hacen su obra siendo a la vez militantes políticos de la revolución proletaria, mediante los textos que tienen a veces una orientación partidaria concreta y luego mediante su acción militante directa, ¿no? Por ejemplo, Engels destaca la importancia que tuvo el manifiesto del Partido Comunista para construir la ideología del movimiento obrero revolucionario en el siglo XIX. Y Marx señala que desde Siberia hasta California millones de obreros van a ser educados por este documento y por la obra en general de Marx, ¿no? El manifiesto del Partido Comunista, que es de 1848, ¿no? Que se hace además a petición de una pequeña sociedad de propaganda que se llama la Liga de los Comunistas, a la que pertenecen ambos. Esta liga le solicita a Marx que haga el programa de su organización, el programa político. Marx le pone la pluma, pero Marx le dice a Engels que también lo va a firmar él, porque Marx bebe y se inspira de un texto un poquito antes que ha hecho Engels, que se llama Principios del Comunismo. Y Engels señala que esta obra va a ser muy importante porque también va a inspirar Manifiesto del Partido Comunista, que es una obra muy breve y genial, va a inspirar los estatutos de la primera Organización Internacional de Trabajadores, la primera internacional obrera, que se va a llamar la Alianza Internacional de Trabajadores, que va a nacer en 1864 y en la que Marx va a pertenecer a su consejo de dirección. En el marco, además, de la acción de esta internacional, se va a producir el gran estallido de la Comuna de París,
que va a marcar la creación muy breve y además ensangrentada por la represión de la burguesía del primer estado de obreros y revolucionario, que es la Comuna de París. Hay que señalar que el trabajo político de Marx en la Liga de los Comunistas, pero sobre todo en la Internacional Obrera, la IT, la primera, va a marcar una hegemonía de las ideas marxistas frente a otras corrientes socialistas, utópicas, reformistas, que están presentes en ese movimiento obrero que nace. Importante como la última frase del manifiesto del Partido Comunista, proletarios de todos los países unidos, va a ser, digamos, la primera piedra del edificio ideológico que conocemos como internacionalismo proletario. Por encima de diferencias geográficas, culturales, de pertenencias nacionales, estatales, los trabajadores y las trabajadoras pertenecemos a la misma clase social. Y eso va a quedar claro a partir, como decimos, de esa consigna. Marx y Engels le dan una doble acepción al término, al concepto revolución. Va a ser una acepción tecnológica industrial y después una acepción política y social. En la acepción tecnológica hay que observar cómo en el manifiesto del Partido Comunista Marx señala que la burguesía necesita impulsar continuamente la revolución tecnológica. La burguesía no puede existir sino a condición de revolucionar incesantemente los instrumentos de producción y con ello todas las relaciones sociales. De verdad que cuando nos digan que Marx no preveyó la revolución tecnológica que continuamente vivimos, le tenemos que decir que sí la preveyó y que lo dejé escrito en el manifiesto del Partido Comunista. Luego, en lo político y social van a apoyar diversas revoluciones que van a tener lugar en su época y que hacen indiscutiblemente avanzar la historia. Hay que señalar que Marx y Engels dan un apoyo completo a la revolución burguesa, democrática, antifeudal francesa, que le llaman la Gran Revolución Francesa de 1789. Escribe Engels que el manifiesto rinde plena justicia a los servicios revolucionarios prestados por el capitalismo en el pasado. La primera nación capitalista fue Italia. Escribe en el prólogo de 1892 al manifiesto en italiano, ¿no? El mismo manifiesto señala que la burguesía ha desempeñado en la historia un papel altamente revolucionario, dice textualmente. Donde quiera que ha conquistado el poder, la burguesía ha destruido las relaciones feudales, patriarcales, idílicas. Estoy leyendo el manifiesto. Las abigarradas ligaduras feudales que ataban al hombre a sus superiores naturales las ha desgarrado sin piedad para no dejar subsistir otro vínculo entre los hombres que el frío interés, el cruel pago al contado. Ha ahogado el sagrado éxtasis del fervor religioso, el entusiasmo caballeresco y el sentimentalismo del pequeño burgués en las aguas heladas del cálculo egoísta. Claro, solamente desde la estrecha y mediocre lógica formal se puede deducir que Marx es un ideólogo de la burguesía. No. Marx tiene una visión, como hemos dicho varias veces, e insistimos, frente a los trotskistas manipuladores, de un avance de la sociedad por modos de producción y también de una construcción de la sociedad y de la revolución por etapas. La revolución burguesa es necesaria porque destruye el modo de producción anterior, que es más atrasado que el propio capitalismo, pero Marx no por eso apoya el capitalismo que viene chorreando sangre por todas las esquinas, lo llega a decir.
Además, Marx y Engels observan que es breve el momento en el que la burguesía es revolucionaria, porque después, al enfrentarse al movimiento obrero que nace al calor de la industrialización, se convierte en una fuerza contrarrevolucionaria y opuesta al progreso social. Engels extrae lecciones de las derrotas de las diversas revoluciones que se van dando en el siglo XIX y que no conducirán al derrocamiento del poder burgués. No están dadas las condiciones, no ha madurado el movimiento obrero. Es verdad que Marx prevé que la revolución se va a dar en Alemania. No se dio en Alemania porque la burguesía alemana, con los Junkers, que eran los aristócratas, apoyada por los traidores del movimiento socialdemócrata, aplastan en sangre la revolución alemana. Pero Engels ya intuye, una vez muerto Marx, que está viniendo la revolución en el Estado, en el imperio europeo más atrasado, con más contradicciones de su época, que es el imperio ruso zarista. Allí la intuición de Engels sí funcionó. Y hay que señalar que desde la Comuna de París hasta, vamos a decir, la guerra civil, la guerra nacional revolucionaria española, todos los intentos en Occidente, los países occidentales, de tomar el poder por el proletariado y sus aliados de las fuerzas antifascistas democráticas fueron sistemáticamente aplastados en sangre por la burguesía. Luego hay que señalar y observamos que Marx y Engels dan un apoyo al uso de la violencia. Engels escribe: la violencia tiene un papel revolucionario. Es, según la frase de Marx, la partera de la vieja sociedad, preñada de otra nueva. Es el instrumento con ayuda del cual el movimiento social se abre paso. Entonces, la visión de Engels en la construcción del socialismo, insistimos que es por etapas. La revolución burguesa es previa a la revolución obrera. En una carta de 1852 lo establece claramente, lo que dice, lo que yo he aportado. Él dice: yo no he aportado la creación de la idea de la revolución, ni de la clase obrera, ni del socialismo, que eso ha venido antes que yo. Pero lo que yo he aportado ha sido demostrar, primero, que la existencia de clases solo va unida a determinadas fases históricas del desarrollo de la producción. Segundo, que la lucha de clases conduce necesariamente a la dictadura del proletariado. Tercero, que esta misma dictadura no es de por sí más que el tránsito hacia la abolición de todas las clases y hacia una sociedad sin clases. Entonces ya vimos la otra vez este párrafo que voy a mencionar ahora, pero creo que vale la pena insistir en él porque está lleno de contenido. En 1859 escribe, en el prólogo, en la introducción al prólogo, o el prólogo a la introducción de la crítica a la economía política: ninguna formación social desaparece antes de que se desarrollen todas las fuerzas productivas que caben dentro de ella. Es decir, no se puede pasar de la comunidad primitiva al feudalismo sin pasar por el esclavismo. No se puede pasar del feudalismo al socialismo sin pasar por el capitalismo, aunque después, al comienzo de la Internacional Comunista, Lenin sí va a teorizar alguna excepción a esta regla tan importante, ¿no?, que ya veremos en la siguiente parte de este curso, cuando analicemos a Lenin, incluyendo la propuesta que él hace de transición al socialismo, cómo él observa que en determinadas circunstancias esta ley, esta regla que observa Marx, se puede superar, pero solo observando las reglas que mantiene, que observa Lenin, que piensa Lenin que se tiene que producir, y tienen razón. Entonces, jamás aparecen nuevas, sigue diciendo Marx, y más elevadas relaciones de producción antes de que las condiciones materiales para su existencia hayan madurado dentro de la propia sociedad antigua.
Por eso la humanidad se propone siempre únicamente los objetivos que puede alcanzar. Un revolucionario siempre tiene que saber qué objetivos puede alcanzar, qué objetivos tácticos, sin perder de vista los objetivos finales o estratégicos, que los tenía claros, bien claros, tanto Marx como Engels. Es curioso cómo en el manifiesto del Partido Comunista, Marx no dice que todo tipo de socialismo es bueno, sino que al revés, critica diversas formas de socialismo desviado que él observa en su época, ¿no? Señala, el socialismo, que las desviaciones que Marx observa son, por ejemplo, el socialismo reaccionario, el socialismo conservador o burgués, el socialismo y comunismo crítico-utópicos, que Lenin señala que son primitivos. ¿Por qué socialismo aprueban o apostan ambos? Engels lo escribe. El socialismo, el científico, representa la expresión de la verdad, de la razón y de la justicia absolutas, y no necesita más que descubrirlas para conquistar el mundo por virtud de la fuerza que le es inherente. Engels señala que a la falta de madurez de la producción capitalista y del proletariado como clase correspondía la falta de madurez de las teorías. Es decir, ha necesitado un tiempo, en el siglo XIX, a lo largo de muchas luchas, de muchos movimientos revolucionarios, y a lo largo del siglo XX, de revoluciones triunfantes, para empezar la gran revolución socialista de octubre, la creación de la Internacional Comunista, la lucha por la emancipación de los pueblos oprimidos por los imperios coloniales, que el movimiento de liberación nacional, el movimiento obrero, haya madurado y haya creado las condiciones para el nacimiento del marxismo-leninismo ya en el siglo XX, es decir, del socialismo científico, el marxismo-leninismo que, como dice José Stalin, es el marxismo de nuestros días, y pensamos que eso sigue siendo válido. Engels señala que los descubrimientos de Marx han pulverizado el socialismo utópico, al que llama los curanderos de los problemas sociales, y ha hecho del socialismo una ciencia. Dice Engels, en el texto suyo, del socialismo utópico al socialismo científico: estos dos grandes descubrimientos, la concepción materialista de la historia y la revelación del secreto de la producción capitalista mediante la plusvalía, se lo debemos a Marx. Gracias a ellos, fíjense, el socialismo se convierte en una ciencia que solo nos queda por desarrollar en todos sus detalles. Este llamamiento que hace Engels impacta en el movimiento obrero revolucionario, que lleva más de 120 años desarrollando el socialismo como ciencia con resultados apreciables. La prefiguración que hace Marx del socialismo científico se aleja, esto es importante, del burdo igualitarismo. Es decir, la primera fase del comunismo, el socialismo, no tiene nada que ver con el igualitarismo, y se expresa en la crítica del programa de Gotha con rasgos generales, es decir, no con rasgos concretos. Marx no está diciendo en la crítica del programa de Gotha si tiene que haber un gobierno con un partido, con varios partidos, si se tiene que organizar en torno a los soviets, en torno a los consejos comunales, en torno a las comunas, en torno a la dictadura del proletariado, en torno al Estado de todo el pueblo, como llegaron a decir los soviéticos. Eso corresponde a las decisiones políticas que toman los pueblos revolucionarios y sus partidos de vanguardia en cada momento. Y Marx fue lo suficientemente sabio como para no dar más que unas orientaciones abstractas, generales, pero precisamente por su altura, por su condición abstracta, válidas para atravesar las épocas y para que nos sigan siendo válidas a fecha de hoy. En esta crítica del programa de Gotha se describen los rasgos fundamentales del socialismo
concebido como la primera fase de la etapa comunista. No es una sociedad completamente libre de capitalismo. Gente que está tan preocupada. ¿Qué tiene China de capitalista? Bueno, pues si supiesen, si leyesen a Marx, también le dirían, ¿por qué Marx habla usted de que el socialismo tiene partes de capitalismo? Porque si no se asume la manera marxista de pensar, que es una manera superior, no se entiende la dialéctica de la historia y la imposibilidad de, por la siempre voluntad humana, de conseguir rápidamente objetivos políticos que necesitan a veces de toda una época larga de transformaciones, porque también el modo de producción anterior ha necesitado siglos de concreción. Para empezar, la comunidad primitiva, que necesitó por lo menos 1 millón de años para separarnos de nuestros lejanos primos, los primates, ¿no? Dice, como surge precisamente de la sociedad capitalista y que por tanto presenta todavía en todos sus aspectos, en el económico, en el moral y en el intelectual, el sello de la vieja sociedad de cuya entraña procede. Las dificultades de la construcción socialista en varias repúblicas populares, algunas lamentablemente derrocadas, se explican parcialmente por esta tendencia genialmente intuida por Marx. En esa primera etapa, en el socialismo, sigue vigente en principio el derecho burgués, pero desprovisto del cinismo con que se aplica bajo el capitalismo. Rige el principio de a cada cual según su capacidad. Dice, el derecho de los productores es proporcional al trabajo que han rendido. La igualdad aquí consiste en que se mide por el mismo rasero, el trabajo. Es decir, cada trabajador, la clase trabajadora en su conjunto, produce para la sociedad y la sociedad retribuye a cada cual según lo trabajado. No es el igualitarismo absoluto, que recibe lo mismo aunque no haya aportado lo mismo a la sociedad. Su éxito se basa en su capacidad de desarrollar el éxito de la sociedad socialista en construcción, se basa en su capacidad de desarrollar las fuerzas productivas superando al capitalismo. Y dice una frase que tiene elementos hasta poéticos. Cuando con el desarrollo de los individuos en todos sus aspectos crezcan también las fuerzas productivas y corran a chorro lleno los manantiales de la riqueza colectiva, solo entonces podrá rebasarse totalmente el estrecho horizonte del derecho burgués. Estas concepciones abren el camino al estudio de las diversas formas de revolución. La revolución burguesa, la revolución proletaria, la revolución liberal democrática, la revolución socialista, la revolución campesina, la revolución democrático-nacional, la revolución antiimperialista de liberación nacional, etc. Asimismo, abren al estudio de las diversas formas y especificidades de socialismo. Socialismo en su primera fase, socialismo con características nacionales, se habla del socialismo con características chinas, por ejemplo, del socialismo autogestionario en Yugoslavia, del socialismo enfermo, como caracterizó Ludo Martens a la última etapa del poder soviético, el socialismo desarrollado, como el poder soviético se calificaba a sí mismo en los años 80, etc. Y también se abre el estudio científico de la burguesía en sus distintos modos de producción y condiciones económicas, sociales y políticas. Planteamos 3 preguntas. En la práctica, ¿la teoría de Marx y Engels ha servido para orientar el triunfo de las revoluciones? Siguiente. Sin un desarrollo amplio y fuerte de las fuerzas productivas, ¿la sociedad puede alcanzar igualdad en la prosperidad material y espiritual para sus integrantes? Y la última. ¿Dónde veis la diferencia en las consignas? A cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. Y dentro de la bibliografía planteamos la obra de Engels, Principios del comunismo, la de Marx y Engels, Manifiesto del Partido Comunista, la de Engels, el Anti-Düring, la de Engels, del socialismo utópico al socialismo científico, la de Marx, la lucha de clases en Francia, en la que analiza
la Comuna de París, gran revolución obrera ahogada en sangre en 1871, y la obra de Marx, crítica del programa de Gotha. Con esto, por mi parte, doy por terminada la exposición y me pongo a vuestra disposición para empezar a disposición de Carmen, que va a ordenar un poco el tema de las preguntas. Muchas gracias. Gracias. La primera pregunta es de M, que pregunta ¿qué diferencia tiene el socialismo y el comunismo? Bien, Marx concibe el comunismo como modo de producción global en el que se producirá el fin de las clases, la victoria de la clase trabajadora y la entrada, dice, del ser humano en la historia verdadera, siendo las sociedades de explotación y de división en clases la prehistoria de la humanidad. Pero el socialismo es la primera etapa de la gran etapa del modo de producción llamado comunismo. Es lo que se está construyendo y se construye a partir del triunfo de la Revolución de Octubre en el Imperio Ruso, en noviembre, para nuestro calendario, de 1917. No ha habido ningún momento histórico en ningún lugar en el que se haya abolido el Estado y las clases sociales, de manera que no ha habido ningún momento de comunismo, pero sí ha habido y hay todavía países donde sus trabajadores y sus pueblos han construido y están construyendo el socialismo. Julen Elosua pregunta si podría desarrollar la tercera pregunta de las sugeridas por el curso. Yo no tengo las preguntas aquí, así que si puedes, recuérdalas también, recuerda esa pregunta, la tercera, y bueno, y da respuesta al compañero. El micrófono, no está puesto el micrófono. La diferencia entre a cada cual según su capacidad y a cada cual según su necesidad. A cada cual según su capacidad requiere que los miembros, los integrantes de la sociedad socialista aporten a la sociedad y serán recompensados en función de su aporte. A cada cual según su necesidad es el futuro en el que el desarrollo de las fuerzas productivas será tan grande que se estarán viendo no tanto el aporte, sino la necesidad que tiene cada trabajador y trabajadora para su desarrollo personal. Ignacio pregunta, ¿hay una respuesta de Marx al problema de la corrupción en la burocracia o lo mismo, al problema de que la burocracia se transforme en una clase dominante? Marx estudia la sociedad que tiene delante, ¿no? Marx, por ejemplo, es muy duro con la corrupción del régimen imperial, monárquico, realmente ridículo, él critica mucho, de Napoleón III. Marx no se le puede pedir que resuelva los problemas de la revolución socialista, de los regímenes de democracia popular del siglo XX, porque eso es no entender a Marx, ¿no? Cada sociedad socialista y cada proceso revolucionario tiene que resolver sus propios problemas que corresponden a una realidad inmediata que Marx no conoció. Marx descubre reglas generales, analiza elementos concretos de su propia sociedad y lo que tiene vigente no son las realidades inmediatas de su momento, sino las leyes generales y las tendencias generales que logra descubrir y las orientaciones generales que da. El tema de la corrupción lo resuelve cada sociedad también con sus tradiciones y con sus historias correspondientes, ¿no? Lascao Chiqui pregunta,
Hay en Euskal Herria una gente que propone la Comuna Socialista Vasca como forma organizativa para evitar decir Estado. Reniegan explícitamente del leninismo, llegando a decir que la concepción de revolución de Lenin es burgués. Y plantean la autonomía obrera. No sé si has oído hablar de ello. ¿Qué opinión te merece? Bueno, habría que citar un poco el manifiesto del Partido Comunista cuando hablaba del socialismo feudal, del socialismo pequeño burgués, y habría que recordarles que las consignas de comuna que fueron planteadas por Bakunin fueron ideológica y políticamente derrotadas ya en el siglo XIX, en los 7 o 8 años que duró la internacional, la primera internacional. Ahora, si hay gente que sigue queriendo mirar para atrás, mirar el socialismo feudal, los fueros navarros, etcétera, cada uno es libre y el sistema capitalista aplaudirá todo tipo de digresión ideológica. Cuanta más confusión ideológica, más dominará el sistema capitalista. No tengo la menor duda al respecto. M pregunta, ¿cuál podría ser la contradicción del comunismo? Es decir, ¿cuál sería el próximo modo de producción? La teoría y la práctica, ¿cuál es? El materialismo histórico señala la sucesión como un análisis general de la visión de la historia, no como una regla dogmática y estricta, porque a veces en un mismo tiempo histórico se combinan varios modos de producción hasta que uno se hace hegemónico sobre los demás, ¿no? Pero la visión que da Marx es que la emancipación del ser humano tendrá que ver en el modo de producción comunista o en la formación económica y social, porque la formación económica y social, decía el profesor Ramón Losada Aldana, un gran marxista-leninista y un gran sabio venezolano que tuve la suerte de conocer, de prologar su libro, aprendí mucho con él. Él hablaba de que la formación económica y social, criterio muy importante del marxismo, es la combinación, la unión de la estructura económica y la superestructura ideológica. Todo lo que dice es que hay un modo de producción general y una primera fase que es el socialismo. Eso es lo que he dicho varias veces y me parece que está bastante claro. Diego pregunta, ¿por qué no existen estallidos sociales en países como Bangladesh por la explotación que hay? ¿Por falta de desarrollo de las fuerzas productivas o por la falta de un partido comunista fuerte? Bueno, si la pobreza, la miseria, el hambre, la explotación, la humillación del ser humano, la mortalidad infantil, todas las lacras de la explotación de los países pobres por el imperialismo que se reflejan en África sería la condición para la revolución, el continente africano sería un continente revolucionario, como dice el compañero, Bangladesh, Pakistán, la India, América Latina, etc. Es que esas no son las condiciones para el triunfo de la revolución. Tanto la democrático nacional, porque en muchos de esos países o la clase obrera no puede ejercer el liderazgo o no existe clase obrera o importa más el campesinado, es lo que pasó en China en 1949, en los años 30, ¿no? La Revolución Nacional Democrática o la Revolución Socialista no triunfa porque la condición no es la pobreza, la miseria, la humillación. La condición es la existencia de un programa revolucionario, la creación de las condiciones revolucionarias, la acción de una vanguardia y que esa vanguardia sea reconocida como tal por el pueblo que desea liberar. Y esas son las condiciones que permiten el triunfo de la revolución, como se ha visto a lo largo del siglo XIX y del siglo XX, ¿no? Alberto Gómez pregunta, a mi modo de ver, ha existido una visión muy dogmática y simplista en el seno del movimiento comunista. Por ejemplo, el tema de la existencia de la propiedad privada de parte de los medios de producción, China, RDA durante cierta etapa, el tema del pluripartidismo o no, o el tema de la posibilidad de construir el socialismo como un sistema político que mantenga la existencia de un sistema parlamentario, de nuevo tipo, eso sí, o de las libertades formales. ¿Estoy equivocado? ¿Estas cuestiones son contradictorias con la teoría de Marx y Engels?
a mí me da la impresión de que el movimiento comunista español, con sus diversas destacamentos, no ha estudiado ni en teoría ni en la práctica la construcción del socialismo. Ya dijo el Partido Comunista de España que Moscú ya no era el centro del mundo socialista y no movió un dedo en la defensa de la Unión Soviética. Incluso criticó en 1968 la derrota por parte de los países socialistas de la desviación derechista que se estaba dando en el Partido Comunista de Checoslovaquia, ¿no? Entonces, hay un desconocimiento y en medio de ese desconocimiento viene una especie de sentimiento occidental arrogante de creer que se sabe y que se puede dar lecciones y ser jueces de procesos sociales que son muy difíciles, ¿no? Yo creo que aprenderíamos más y sabríamos más siendo humildes y reconociendo los avances en medio de dificultades y de errores que son inevitables de los pueblos del mundo por su liberación, en el medio, como digo, de grandes luchas y de enemigos feroces, más impunes desde que cayó el campo socialista, que era la garantía fundamental para el triunfo de la libertad en la humanidad, ¿no? Alberto Gómez pregunta, según Marx, ¿un proceso revolucionario socialista conlleva necesariamente la lucha armada o es posible a través de otros métodos? Cuando Marx o Lenin hablan de violencia revolucionaria, ¿se refieren exclusivamente a la lucha armada? No, no. Marx y Engels no dicen que la única vía es la de la violencia. Más lo que dicen es que la violencia es la partera de la historia, ¿eh? Que las clases explotadoras, dominantes, recurren también a la violencia para mantenerse en el poder y preservar sus privilegios, ¿no? Y eso tiene que llevar a conclusiones concretas, ¿no? Eso es un poco lo que están diciendo. Luego, cada momento es diferente, cada proceso es diferente y sin duda que para la humanidad, cuanto más pacíficos sean los procesos, mejor. Lo que pasa es que la realidad histórica nos confronta a lo que está diciendo Marx y Engels, ¿no? La violencia como partera de la historia, ¿no? Para eso también el imperialismo lo que hace es utilizar grandes instrumentos de violencia. La existencia de la OTAN es simplemente el instrumento de terror de las multinacionales para impedir el avance de los pueblos y de los trabajadores y de las trabajadoras. Amaya pregunta, ¿podrías explicar a qué se refiere Marx con el desarrollo total de las fuerzas productivas? Gracias. Bueno, lo que significa es que el capitalismo llega hasta un límite en el desarrollo de las fuerzas productivas, pero a partir de la propiedad privada, y luego Lenin observará la propiedad monopolista de las fuerzas de producción, se orienta la producción en función de los intereses de quien posee las fuerzas productivas, no de la sociedad. Lo mismo había pasado antes en el feudalismo. El feudalismo entra en crisis porque los aristócratas no les interesa el desarrollo de las fuerzas productivas, porque con tener sus tierras medio trabajadas por los vasallos de la que extraen el diezmo de la cosecha, etcétera, es suficiente. Y eso lleva al hambre de la población, de los vasallos. El capitalismo, la producción no responde a las necesidades de la sociedad. Fíjense lo que estamos viendo ahora con respecto a algo tan elemental como las mascarillas, ¿no? Lo único que producía mascarillas en el mundo son los chinos, porque los capitalistas liberales entendían que no daba suficiente margen de ganancia. Lo que dice es que el socialismo, para triunfar, tiene que abastecer las necesidades de la población a partir de un plan, y ahí tiene que triunfar el socialismo, porque tiene que superar la no voluntad que tiene los monopolios de abastecer suficientemente a la población. Y esa es la señal del triunfo revolucionario
del socialismo en China, y los que no entendieron que eso era prioritario cayeron, como en Albania, que hay algunos grupúsculos que siguen reivindicando. Albania de Enver Hoxha no se dedicó al desarrollo de las fuerzas productivas, seguían con el arado de madera, el arado romano, y cayeron. La población no les respaldó, y solamente con ideología ultraizquierdista no se abastece, no se ofrece bienestar a la población trabajadora, que es un eje, lo señalan continuamente los clásicos del marxismo. Por eso el Partido Comunista tiene un respaldo de masas inmenso en China popular, porque gracias al desarrollo de las fuerzas productivas han podido sacar de la pobreza a decenas y decenas de millones de trabajadores, de habitantes de China, ¿no? Y eso se hace de conformidad a la ortodoxia teórica de Marx y de Engels, ¿no? Espero haberme expresado con claridad, y gracias por la pregunta. Martín pregunta, camarada Ejido, ¿cuánto han logrado desarrollar las fuerzas productivas los estados de democracia popular en Europa? Bueno, para empezar, hay que decir una cosa. Las revoluciones antifascistas que construyeron las democracias populares, que se agruparon en el Pacto de Varsovia, eran los países europeos agrícola y económicamente más atrasados, ¿no? Algunos habían sido provincias del antiguo Imperio Otomano, otro de los Habsburgos. La revolución industrial se había producido en Europa occidental. Entonces, allá donde había una base industrial, los partidos comunistas se apoyaron en esa base industrial para seguirla desarrollando. Y hubo dos países que tuvieron un nivel industrial fuerte, favorable, positivo, porque además tenían ese antecedente. Uno era la República Democrática Alemana y otro era la República Socialista de Checoslovaquia. Un lugar donde se pasó de una sociedad agrícola atrasada a una sociedad industrial adelantada fue Yugoslavia. Yugoslavia, en los años 50, 60, hasta mediados de los 70, su sistema del socialismo autogestionario, que difería del sistema de las democracias populares, consiguió elevar el nivel industrial, resolver el problema completo del desempleo, como pasó en todas las democracias populares, industrializar el país y elevar mucho el nivel económico, social del país. Y también en los otros países que salieron de un estado agrícola bastante atrasado, la República Socialista de Rumanía, por ejemplo, a países industriales con un buen nivel de desarrollo. Y el principal éxito fue el de la Unión Soviética, ya que el proceso de industrialización planificada dirigido por el Gosplan, convirtió a un país agrícola, aristocrático, feudal, atrasado, con muy pocos núcleos industriales, en una extraordinaria potencia industrial que fue la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, que adelantó, o por lo menos se equiparó con los desarrollos industriales de Occidente, pero sin tener colonias, que era la razón de la acumulación originaria que había permitido la revolución industrial en Inglaterra, Francia, etc. Sin colonias, sin explotar a ningún pueblo, el proletariado soviético dirigido por el partido tuvo un éxito milagroso. Gracias por la pregunta. Nico pregunta, según tengo entendido, en la etapa comunista lo que se administrarían serían las cosas, ya que la sociedad tendría la conciencia y la capacidad de autogobernarse. Es un comentario, me parece, ¿verdad? Más que una pregunta, ¿no? Sí, bueno, sí, supongo. Vale, pues agradezco Siguiente. mucho el comentario, ¿no? Siguiente pregunta. Raúl pregunta, ¿en qué fase del socialismo diría usted que se encuentra Venezuela? No, Venezuela no está en ninguna fase del socialismo, ¿no? Venezuela adelanta
algo que yo llamo en el libro que publiqué el año pasado, que se llama Venezuela triunfará, las dificultades de la Revolución Nacional Democrática en una colonia petrolera. Venezuela está en una fase descrita por Mao Zedong para China, la revolución nacional y democrática, en una fase en la que derrota a la burguesía compradora, a la burguesía proimperialista, trata de diversificar su economía, trata de poner en acción las empresas industriales de propiedad pública con muchas dificultades. El presidente Maduro señaló el año pasado o el anterior que las 70 industrias o empresas del país, empresas públicas, estaban en números rojos. Yo creo que ha habido una gran ausencia de una teoría científica de la transición y los asesores trotskistas hicieron ver al país que se podía ir al socialismo rápidamente y a eso le llamaron socialismo bolivariano. Lo que hay que hacer es estabilizar la economía, diversificarla, desarrollar las fuerzas productivas, crear una burguesía nacional, extirpar la burguesía compradora totalmente parasitaria, salir además de la situación muy grave a la que le ha conducido el agotamiento del sistema rentista petrolero, más las brutales y desmedidas sanciones impulsadas por el imperialismo norteamericano y por todos sus lacayos de la Unión Europea y del Grupo de Lima, ¿no? El socialismo vendrá cuando pueda resolver los problemas económicos y desarrolle las fuerzas productivas, pero va por camino y está haciendo unos avances absolutamente extraordinarios. Yo le llamaba proceso de liberación nacional. Yo creo que ahora sí estamos ante una revolución bolivariana porque está transformando el aparato del Estado y está evadiéndose de consejos absolutamente catastróficos, algunos llegados desde España, que no han hecho más que enturbiar sus planes económicos. Yo creo que están avanzando, pero el socialismo está en un horizonte que llegará, sin duda. Mario Castro pregunta, ¿no se corre el riesgo al elevar las fuerzas productivas en hacer daño a los ecosistemas naturales? Léase Mar de Aral. Claro, si el desarrollo de las fuerzas productivas la hace el capitalismo privado, sus monopolios, que buscan la mayor rentabilidad posible, por supuesto que la naturaleza se destruye la sociedad y se destruye el ser humano. Pero el socialismo desarrollado de manera planificada y democrática, es decir, de acuerdo con la voluntad de la sociedad, lo que se produce es la preservación de la naturaleza y la preservación de la sociedad, que es lo que pasó en la Unión Soviética, que ha dejado una herencia de una gran cultura de protección del medio ambiente, independientemente de errores que siempre se pueden cometer, ¿no? Pero que también son rectificables al primar el interés de la sociedad y no el interés de los monopolios, que son quienes mandan en el capitalismo supuestamente democrático de los países de la OTAN. Julen Elosúa pregunta, ¿ves posible que Chile en algún momento de su historia, y si el pueblo así lo decide, se desvíe de la construcción del socialismo o su partido? Es posible todo. Es posible todo. En la Unión Soviética pasó lo increíble, que las fuerzas enemigas iban a controlar el buró político del partido, el corazón de la construcción del socialismo, que había conseguido éxitos inauditos, realmente increíbles, la protección de la humanidad, la derrota del fascismo, la solidaridad con los movimientos de liberación, que el socialismo se extendiese por el mundo. Bueno, pues en el corazón de la dirección del partido surgieron las fuerzas contrarrevolucionarias. A partir de ahí siempre hay que estar vigilando, todo es posible, aunque hay que decir también que la Revolución China
ha aprendido de la derrota de la Revolución Soviética y ha tomado medidas para que eso no pase. Pero la lucha de clases existe dentro del socialismo. Lo que se produjo en la plaza de Tiananmen, los sucesos contrarrevolucionarios, es una expresión de la lucha de clases, incluso dentro del partido, en China. Afortunadamente, las fuerzas revolucionarias, comunistas y de la clase obrera y campesina han podido imponer su línea dentro de China y además están reforzadas con la dirección actual. M pregunta, según el socialismo, ¿el trabajador se remuneraría en base a su fuerza de trabajo en general o en su especialización universitaria? No, la especialización y la educación en el socialismo se hace para construir el hombre nuevo y la mujer nueva, para construir un ciudadano y ciudadana conscientes del rol histórico de la clase obrera y para convertirlos en productores de valores, de bienes, de servicios, de cultura, al servicio de una sociedad de tipo superior, que es el socialismo, ¿no? Ahora bien, en la Unión Soviética no se entendió suficiente, como sí se ha entendido en China, que en la primera fase del socialismo no se puede remunerar a todo el mundo igual, sino en función de su aporte a la sociedad. Y en la Unión Soviética eso generó elementos de parasitismo. Hay que reconocer que en el socialismo chino sí se valora el aporte a la sociedad, y yo creo que es una sociedad incluso más justa, ¿no?, que los fenómenos en la Unión Soviética, que corresponden a los errores inevitables de una sociedad nueva para la que no había ninguna experiencia anterior y para la que, por supuesto, no se puede ir a Marx y a Engels pidiendo que resuelvan los problemas cotidianos, ¿no?, porque no es un manual y un protocolo de acción concreta ante cada problema y ante cada situación. Mario Castro pregunta, ¿debemos de entender que la teoría del crecimiento cero o del decrecimiento es una quimera reaccionaria? Sin la menor de las dudas. Es una teoría reaccionaria que surgió de los debates de un órgano burgués, la Conferencia de Roma de los años 70, nada científica, que además trasladada a los países como Venezuela, a los países semicolonias históricamente oprimidos por el imperialismo, es el mensaje de los monopolios para evitar que se desarrollen los pueblos oprimidos y sigan bajo el sometimiento económico, político de esos monopolios, de los países imperialistas explotadores. Es una teoría completamente contrarrevolucionaria que ha sido también fuertemente criticada, justamente criticada. Hay un artículo muy interesante de una revista belga que ya ha desaparecido, Estudios Marxistas, donde Henri Houben, un gran economista marxista belga, desenmascaraba esa teoría completamente podrida y reaccionaria. Jesús pregunta, ¿qué obras destacarías para comprender el desarrollo del socialismo en China y la China actual? Bueno, yo escribí un libro que ha tenido muy mala difusión, que se llama El pájaro en la jaula, la burguesía en la República Popular China, pero en la búsqueda de bibliografía me encontré con un texto muy interesante que está subido a la red, de un sinólogo comunista belga, se llama Peter Franzens, que se llama ¿Hacia dónde va China?, que a mí me orientó y me dio pistas muy importantes, ¿no? Hay que decir que de un tiempo a esta parte se han producido obras muy interesantes desde el marxismo para estudiar China, ¿no? Samir Amin hace algunos trabajos, este gran marxista egipcio, lamentablemente ya fallecido, tiene algunos trabajos muy interesantes.
y hay algunas obras que valen la pena y que están disponibles para estudiar cabalmente el socialismo con características chinas. Mario Castro hace un comentario que dice: Rusia es el país con más masas forestales protegidas del mundo, eso es por algo. Bien, Irene pregunta: ¿qué opinas del confederalismo democrático? ¿Tiene algún análisis marxista? No, allí el Partido de los Trabajadores del Kurdistán fue en los años 70 una organización marxista-leninista que planteaba crear una república socialista, además aliada a China y a la Unión Soviética. Una vez que es capturado su líder, Abdullah Öcalan, abandona el marxismo-leninismo y se deja influir por las teorías de un anarquista norteamericano, teorías idealistas, utópicas y contrarrevolucionarias, y lo que ha hecho es, lamentablemente, ese partido sustituir el socialismo científico por una utopía que le ha hecho entrar en alianza con el imperialismo francés y el norteamericano. No solamente una utopía teórica, sino una acción práctica de colaboración con el imperialismo occidental, el francés y el norteamericano, para destruir la República Árabe Siria, para destruir la Revolución Árabe de Liberación Nacional y para mantener el dominio colonial y neocolonial imperialista en Oriente Medio. Nada de progresista y nada de revolucionario hay en esa teoría. Alberto Gómez pregunta: se supone que una característica del comunismo es que cada cual da según su capacidad. ¿Podemos definir movimientos populares como los que lideraron Géneke o Stalinov en la RDA o la URSS como una señal de avance hacia el comunismo? Lo digo porque he escuchado a muchos marxistas criticar el stalinovismo. Sí, en el socialismo a cada cual según su trabajo, en el comunismo a cada cual su necesidad. El movimiento del stajanovismo es precisamente una expresión del contenido democrático y participativo que tuvo la industrialización planificada soviética, donde no era el partido, sin consultar a las bases obreras y campesinas quienes daba órdenes, de eso nada. Hay una obra de unos esposos, los esposos Webb, W-E-B-B, que eran unos fabianos, que es una sociedad laborista y socialista pacifista inglesa, que estuvieron analizando el proceso el proceso democrático en el que se estableció la planificación. Entonces los trabajadores, el proletariado industrial minero soviético expresó que hacía suyo ese plan no solamente para desarrollarlo, sino para superarlo. Es decir, en función de la construcción del comunismo de una sociedad feliz, el equipo de Stakhanov se planteó una serie de modificaciones tecnológicas en medio de un entusiasmo y de una entrega al trabajo para aumentar la cantidad de carbón que diariamente debían de sacar para contribuir con su esfuerzo y con su sudor, no al enriquecimiento de un capitalista ni al enriquecimiento de ellos, sino al bien de toda la sociedad y de toda la humanidad. Fue una cosa muy hermosa el stajanovismo. Y por supuesto, no pensemos que ninguna universidad burguesa ni ningún partido burgués nos van a hablar de ese fenómeno de entusiasmo revolucionario de los mineros en Ucrania, además, en la Ucrania del Donbass, que hoy sigue resistiendo contra el fascismo asesino del régimen de Kiev. Julen Elosúa pregunta: ¿considera que las luchas sectoriales dinamitan o entorpecen la construcción del socialismo y la revolución, o por el contrario son necesarias y complementarias para ir puliendo la teoría revolucionaria? Yo le preguntaría a Julen que concrete un poco, ¿no? ¿Cuáles son las luchas sectoriales, ¿no? Hay una gran cantidad de luchas que deben, digamos, de confluir, ¿no?, en la lucha general contra el capitalismo, ¿no? Lo que sobre todo debe de tenerse una claridad ideológica es en cuál es el enemigo
y no caer en las trampas que ideológicamente está poniendo el sistema todos los días para desviarnos del camino al socialismo, ¿no? Lo que Dolores Ibarruri llamaba el único camino, ¿no? Y el sistema es muy hábil en construir desviaciones ideológicas continuamente, digamos, en este mundo imperialista, occidental, supuestamente desarrollado en lo tecnológico, pero tan atrasado en lo ideológico, en la conciencia y en la moral, ¿no? Donde sus medios de comunicación y su sistema educativo han alienado a la población. Yo creo que ahí viene un poco el problema, ¿no? Palita pregunta, ¿qué piensa del proceso de Corea del Norte? ¿En qué fase del socialismo lo ubica? Mira, habría que preguntarle a Alejandro Cao de Benós, ¿no? El delegado internacional que apoya y que tiene el reconocimiento del gobierno de la República Popular y Democrática, ¿no? En primer lugar, decir, yo no soy un especialista. En segundo lugar, es uno de los países que ha resistido a la terrible contrarrevolución de los años 90, defendiendo su camino propio al socialismo con gran éxito. Y además, diré una cosa, en el viaje al campo socialista que hizo el Che Guevara, por órdenes de Fidel Castro, para buscar un mercado al azúcar cubano, ya que Fidel Castro quería expropiar los ingenios azucareros norteamericanos y necesitaba un compradores para un azúcar que iba hacia los Estados Unidos. Visitó todos los países socialistas de la época, Yugoslavia, la Unión Soviética, etcétera, por supuesto Corea Popular, y dijo, de todos los países que he visitado, China, la Unión Soviética, etcétera, el que más me ha impresionado es Corea Popular. La guerra de Corea, comienzos de los años 50, destruyó absolutamente el país. No hubo ni una sola pared que resistió a los bombardeos. Y el pueblo que había sufrido esa agresión, dirigida por su dirección, pudo en un tiempo récord reconstruir el país. Y eso al Che Guevara le dejó una impresión profunda. Yo creo que han seguido haciendo grandes avances. El último ha sido poner de rodillas a esta bestia parda que es Trump el año pasado, gracias a la capacidad de defensa que tiene. Es una sociedad que merece realmente toda la simpatía. Ananda pregunta, ¿podéis enlazar el artículo o poner el nombre del autor belga del artículo desmontando la teoría del decrecimiento? No pillé cómo se escribe. Mira, hay un problemita con ese artículo porque esa era la revista teórica del Partido del Trabajo de Bélgica, Etudes marxistes, estudios marxistas. Entonces, hasta hace un par de años, toda la colección de la revista, con todos los artículos, estaba en línea, pero ahora han decidido, primero, que no salga más la revista y además sacar de internet los artículos publicados. Pero puedo escribir aquí el autor, trate de buscarlo en francés, porque estaba en francés. Henri Houben, crítica a la teoría del decrecimiento. Henri Houben, a ver si tiene suerte y le aparece, porque a veces los artículos pues circulan, ¿no?, de un sitio web a otro, ¿no? Pero yo lamento mucho que no esté esa revista a mí. Yo aprendí mucho con esa revista, Etudes marxistes, de un partido que hoy ha crecido mucho en Bélgica, tiene un 20% de expectativa electoral en Valonia, pero, bueno, ha decidido que su revista no salga más. Bien, para que nos dé tiempo, que quedan ya 10 minutos, voy a hacer dos preguntas en una, aunque sean, bueno, pueden guardar relación, pero son diferentes. Marqués López pregunta, ¿cuál crees que es el futuro del socialismo cubano? Y Diego pregunta que en el contexto de la crisis actual,
¿los países socialistas saldrán fortalecidos o por el contrario lo sufrirán más por la reacción capitalista? Bueno, en mi opinión, la República de Cuba ha sido el corazón y es el corazón de la revolución latinoamericana. Si Cuba, con Fidel al frente, no hubiese mantenido la bandera roja, tal como dijo que iba a hacer a comienzos del periodo especial, yo creo que la revolución bolivariana y el comandante Chávez no hubiese hablado de construir el socialismo en Venezuela. Y no hubiese habido el nacimiento del concepto del socialismo del siglo XXI, no se hubiese planteado cambios radicales, tanto en Venezuela como en Bolivia, y no hubiese habido una nueva época para el ideal del marxismo y del socialismo en América Latina y en el mundo. El mérito revierte a la resistencia heroica del pueblo cubano. Fidel Castro dijo: nosotros no hemos pedido el honor de mantener en alto la bandera roja del socialismo, pero nos ha caído y lo vamos a mantener. Entonces, ese pueblo en 5 minutos podía haber abandonado a sus líderes y haberse entregado a los imperialistas, pero no lo hizo. Se mantuvo en un durísimo periodo especial, pasando una gran cantidad de privaciones y dando una lección al mundo. Fidel y el partido dijo que ahora nosotros hemos contribuido a la lucha de los pueblos del mundo, pero ahora la lucha es defender la revolución en Cuba. Y lo consiguieron. Es verdad que con Obama, de presidente de los Estados Unidos, se abrió la posibilidad de una suavización de las sanciones y del bloqueo para poder desarrollar las fuerzas productivas. Además, en un marco de actualización del modelo productivo, que era lo que decía el partido, con el apoyo del pueblo y además recogido en el cambio constitucional. Es decir, recoger un poco más o menos el modelo chino de introducir algunas inversiones extranjeras e iniciativas privadas en determinados sectores de la economía y de la producción, con el objetivo de mejorar las condiciones de vida del pueblo, de diversificar la economía, de fortalecer el socialismo. Ha venido Trump y ha endurecido las sanciones y el bloqueo, ha aumentado las dificultades, pero en medio de esta pandemia tan terrible, Cuba aparece ante los ojos del mundo como una potencia del bien que, a pesar de su pobreza, de su pequeñez en cuanto a sus dimensiones, es capaz de exportar su ciencia médica y el heroísmo de su personal médico a países imperialistas desarrollados, incapaces de hacer frente al coronavirus, como en Italia, ¿no? El pueblo cubano y su partido han hecho milagros, deben seguir haciéndolos, y ya es hora de que el movimiento obrero y los demócratas y los progresistas de los países ricos imperialistas salgan en apoyo al pueblo cubano. Ahora hay un movimiento en España para solicitar al gobierno que traigan brigadas de médicos cubanos a ayudar a luchar contra el coronavirus y, de paso, a romper este vicioso y criminal bloqueo imperialista. Porque las dificultades en Cuba son grandes. También hay un pueblo entrenado material, ideológica y políticamente, que hizo milagros. Milagro de la revolución en África, el milagro de consolidar su propia revolución, el milagro de resistir al periodo especial y el milagro de ser la referencia para lo que vino en los últimos 20 años, los grandes procesos de integración, el ALBA, UNASUR, etcétera, ¿no? Estamos confiados que sin la primera generación de dirigentes al frente triunfarán en el relevo de la dirección política y triunfarán en seguir siendo el corazón de la revolución
latinoamericana. Ahora, en relación a la siguiente cuestión, ¿no? El fortalecimiento de los países socialistas. Hay en estos momentos 5 países claramente socialistas que están ofreciendo la mejor cara al mundo, mientras el mundo y la opinión pública, que esperemos no sea imbécil, observa cómo los grandes países imperialistas fracasan en el control del coronavirus y son responsables por la sociedad corrompida, individualista, consumista que han construido, de los muchos miles de muertos que se están produciendo. Ya en Estados Unidos vamos por 40.000 muertos, ¿no? Entonces, China, aplicando los principios revolucionarios, la movilización del pueblo, la movilización consciente, la existencia de un cuerpo sanitario que sigue la máxima de Mao Zedong: servir al pueblo, no la medicina privada norteamericana, que si no tienes plata te quedas muerto en la puerta del hospital. Han conseguido grandes avances. Están diciendo los imperialistas el éxito que ha tenido Corea del Sur y Taiwán. No. El éxito es de China popular. Y están rabiosos los imperialistas tratando de ensuciar la imagen de China como un país ampliamente, mucho más civilizado, exitoso, con un socialismo que es capaz de garantizar la vida, que es capaz de poner la economía al servicio de los intereses de la sociedad, y no al revés. En el mundo imperialista, lo primero que cuenta son las fortunas de los imperialistas y la vida de la gente viene después. Esperemos que esto le dé un nuevo aire y prestigio a la realidad del socialismo como un sistema superior frente a la inhumanidad y al salvajismo del sistema imperialista. Esto es lo que yo personalmente pienso. David preguntaba, ¿podrías poner algún ejemplo concreto de avance teórico del marxismo en los últimos 50 años? Tiene que activar el micro otra vez. Hay muchos avances. Por ejemplo, la teoría de la Academia de Ciencias de la Unión Soviética sobre el desarrollo no capitalista de determinados países sometidos durante tiempo a dominio colonial y feudal, semicolonial y semifeudal, fue un gran avance y un gran desarrollo del marxismo-leninismo, cuya responsabilidad es del Partido Comunista de la Unión Soviética. Por ejemplo, Althusser empezó a desarrollar el estudio de la superestructura cuando hablaba de los aparatos ideológicos del Estado. También Gramsci, aunque yo creo que es más allá de los 50 años que me señala de plazo, también empieza con la hegemonía y con el estudio de la política, el estudio de la superestructura. Hay que observar una brillante escuela de economistas marxistas-leninistas encabezadas por Oskar Lange en la República Popular de Polonia. Yo creo que hay avances teórico-prácticos muy importantes realizados en la Cuba socialista en torno a los diversos proyectos de construcción de su país, de construcción de la revolución mundial. Está, por supuesto, la teoría y la práctica de la reforma y apertura en la República Popular de China, que es un avance y un enriquecimiento muy importante del marxismo-leninismo. Los dirigentes chinos dicen: no podemos limitarnos a repetir lo que han hecho los clásicos, nosotros tenemos que hacer nuestros avances. Yo constaté en mi estancia en China cómo las universidades chinas, en la que yo trabajé, tienen departamentos bien asentados ideológica y teóricamente en el materialismo histórico, en el marxismo-leninismo, a diferencia de la propaganda posmoderna en la que se asientan las universidades burguesas, que solo buscan la estabilidad del sistema y la educación de unas masas que asuman el sistema capitalista, ¿no? Esto es lo que, improvisando, se me ocurre, pero hay muchos avances, realmente hay avances teórico-prácticos de la mayor importancia, y además en ciencias politológicas, sociales, la historiografía
la arqueología, etcétera. Bien, Ander pregunta, ¿a qué se refiere Guido? Bueno, ¿a qué te refieres con que Marx rehuye de un burdo igualitarismo, concretamente siguiendo con el ejemplo del Partido Comunista Chino? Sí, efectivamente, la podrida revolución cultural proletaria hablaba de que todo el mundo tenía que vestir lo mismo, tenía que comer lo mismo, tenía que calzar el mismo tipo de ropa. Un aporte muy interesante que hace Peter Franzen en una obra que se llama ¿Hacia dónde va China? Es observar que esto es ajeno totalmente al marxismo-leninismo, que no plantea ningún burdo igualitarismo, que son palabras de Marx. Y tiene que ver con una revolución utópica que tuvo que ver que se desarrolló en el siglo XIX, y algún autor, un sociólogo historiador norteamericano, Mike Davis, señala que condujo a la guerra civil más sangrienta en la historia de la humanidad, donde hablaban de compartir estrictamente todos los bienes existentes en la sociedad, abolir toda forma de propiedad, incluso la propiedad personal. Este es el modelo rechazado por Marx, pero que tiene que ver con el pensamiento utópico, idealista, milenarista, que se presenta en algunos pueblos en su desarrollo, ¿no? Ander también pregunta, por otro lado, dentro del concepto de la revolución de Marx y Engels, ¿no estaría también la construcción de lo que se denomina como el hombre nuevo? Eso es un aporte que hace el Che Guevara, ¿no? Me gustaría que lo pudiese desarrollar Sergio Landini, que tiene su escuela tan interesante de formación política, hombre nuevo, mujer nueva, pero eso tiene que ver con los valores éticos solidarios de la sociedad socialista, ¿no? Y que lo planteadas por el Che Guevara. Pregunta Miguel, ¿podría hacer una síntesis de las influencias sobre Marx de los principios de la Comuna de París en trabajos posteriores? Mira, tengo aquí un texto, el 18 Brumario de Carlos Marx, ¿no? Un texto muy interesante, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Sabes que la Audiencia Nacional de la época, o el Tribunal de Orden Público, quiso imputar a Marx ser el cerebro de la Comuna de París, ¿no? Y eso le obliga a marcharse de Bruselas y buscar asilo en Londres, ¿no? Para que no le echase el guante el gobierno francés, ¿no? Entonces, hay discusiones sobre si pertenece realmente al grupo inspirador de la Comuna de París. No es así. Sí extrae lecciones, observa, analiza la primera tentativa de Estado obrero y campesino, que fue aplastada en sangre por las fuerzas de la burguesía contrarrevolucionaria, ¿no? Y se expresa en esta obra. Hemos dicho ya que no es más que lo que hacemos una introducción. Aquí, en esta obra, también hay observaciones politológicas muy interesantes en la crítica que hace a los gobiernos burgueses franceses del siglo XIX, donde hay una gran tensión entre un movimiento obrero naciente que es aplastado en sangre por la contrarrevolución de la burguesía y las tentativas de seguir levantando la bandera de la revolución en cualquier condición. Eso hizo el siglo XVIII, el siglo XIX, el siglo XX, incluso hoy, a Francia, ser a la vez una cuna de una revolución burguesa, de una contrarrevolución burguesa, de una revolución proletaria, de una contrarrevolución proletaria, en el marco de, además, un gobierno y de un régimen colonial muy sangriento, ¿no? Todas esas contradicciones se expresan en Francia, lo que le interesó a Marx muy poderosamente, ¿no? Hasta ahora, desde luego, la revolución, no solamente la revolución
no ha triunfado, sino que hay un gran retroceso fruto de la traición del Partido Comunista francés que se llama la mutación. Este gobierno infame de agentes de la gran oligarquía de Macron en Francia, el llamado, entre comillas, Partido Comunista Francés, fue llamado a votar. Ese partido llamó a votar en segundas vueltas a Macron, como ejemplo de la degeneración de lo que fue un momento glorioso del movimiento obrero francés. José A. González pregunta: ¿podemos decir que el propio Lenin, con su conceptualización del imperialismo como fase superior, viene a decir que el desarrollo de las fuerzas productivas han llegado a su tope en Occidente? Y aquí añado yo también, para aprovechar que se pregunta por Lenin, aprovecho también para informaros de que estamos trabajando ya en la segunda parte de este curso, que sería precisamente analizar la obra de Lenin, pero dejo con el profesor que también explique un poco al respecto de esto. Sí, muchas gracias, Carmen, porque realmente la obra teórica y práctica de Lenin amerita, como se dice en Venezuela, un curso entero, ¿no? Y esa obra de 1916 es en el 2020, más de 100 años después, más válida para entender el mundo que en su momento, cuando se publicó. No es que el marxismo da la bola de cristal a nadie, sino que da los instrumentos teórico-intelectuales para hacer pronósticos acertados porque se basan en la realidad. No, Lenin lo que está observando es la tendencia del capitalismo a concentrarse en enormes monopolios. Define, da 5 características en el que el capitalismo ha entrado y se define como imperialista, y lo señala como la fase más reaccionaria del capitalismo. Pero como muy bien dices, Carmen, no vamos a pisarnos lo que vayamos a decir sobre esta obra tan importante, que fue objeto además de una asignatura que di en la Universidad Bolivariana. Es realmente apasionante esa obra de Lenin. Rami Leska pregunta: profesor, Marx decía que hay que desarrollar, por ejemplo, la forma socialista de la economía dentro del capitalismo, pero al mismo tiempo, ¿cómo desarrollar tales formas si en otros textos se dice que el socialismo se diferencia de los demás sistemas en que cuando ocurre la revolución no hay formas socialistas hegemónicas en la economía? El micrófono. Marx lo que dice es que un modo de producción, para dar lugar, para dejar paso al siguiente, tiene que desarrollar todas las capacidades productivas que lleva en su interior. Concretamente, ¿qué significa? Que el capitalismo occidental, desarrollado imperialista de los países imperialistas, ha desarrollado ampliamente todas sus capacidades productivas y están las condiciones objetivas dadas para pasar al socialismo. Si no se dan, es porque en lo subjetivo el movimiento obrero está sobornado, derrotado y corrompido. Y no hay fuerzas de vanguardia capaz de asumir esa tarea. Pero quiere decir también que los países en estas condiciones, además, de hegemonía imperialista en las que vivimos, que todavía están en una fase que no ha dado de sí toda la capacidad productiva que lleva, tiene que crear esas capacidades productivas para poder pasar a la construcción del socialismo. Y si no lo hace, no habrá ninguna construcción del socialismo. Yo creo que está bastante clara la definición de Marx, que no es una hipótesis, que es una tesis, que es verdadera. David Alcázar pregunta: en relación al uso de la violencia y el concepto de dictadura de clase, los marxistas defendemos unas posiciones diferentes a la de la burguesía y a sus sectores progresistas. ¿Podrías hablarnos un poco sobre esta cuestión? Mira, en este caso hay que ver las condiciones objetivas en las que estamos y diversas experiencias históricas, ¿no? Ahora mismo, hace poco tiempo, en Bolivia
la oligarquía local, apoyada por el imperialismo, ha derrocado mediante la violencia un gobierno que estaba construyendo condiciones mejores para las masas, estaba desarrollando las fuerzas productivas en un marco de independencia nacional, de integración latinoamericana. Estamos hablando de Bolivia, hablando de la teoría del buen vivir, traducida de la cultura originaria quechua y aymara. La contrarrevolución y el imperialismo han recurrido, como digo, a la violencia. Lamentablemente, el imperialismo sabe que recurre a la violencia, para eso tiene la OTAN las intervenciones, para destruir toda forma democrática pacífica, como ya hizo con el gobierno de Salvador Allende, de manera que en determinadas condiciones la defensa de los avances y la construcción de esos avances no se puede hacer fuera de la violencia, como lo señala sin moralina Marx y Engels, porque esa es una realidad política. La burguesía, la oligarquía no abandona su poder porque haya perdido las elecciones. Eso es lo que se constata continuamente, ¿no? Chucky pregunta, ¿qué lecciones se pueden extraer de la tentativa revolucionaria espartaquista aplastada? Las lecciones son que la burguesía alemana fue capaz de mostrar más capacidad de violencia que la clase obrera. Y que tuvo que ser el Ejército Rojo, y eso llevó al aplastamiento del movimiento obrero revolucionario, del Partido Comunista Alemán. El Partido Socialista, socialdemócrata, se negó a crear un frente popular en contra del fascismo, también pagó por haberse negado a construir ese frente popular. Eso llevó a la Segunda Guerra Mundial y tuvo que ser el esfuerzo gigantesco de los pueblos soviéticos, no solo del ruso, de las 16 repúblicas unidas, bajo la dirección del partido y con su ejército de obreros y campesinos, el que resolviese lo que la Revolución Obrera Alemana no pudo resolver en 1919. La humanidad pagó muchos millones de vidas por el triunfo contrarrevolucionario del capitalismo alemán. Y muchos mártires, empezando por Rosa Luxemburgo, Karl Liebknecht y el secretario del Partido Comunista Ernst Thälmann, que fue asesinado por los nazis en un campo de concentración. Sergi pregunta, para evitar la degeneración de la izquierda y del ideal obrero, ¿sería necesario aplastar a la aristocracia obrera y trabajar por un sindicalismo marxista? ¿Actualmente en Europa tenemos algún ejemplo? Hombre, aplastar a la aristocracia obrera, lo que hay que hacer es que se fortalezcan los sindicatos de clase, los partidos de clase, y proceder a lo que siempre se ha hecho, es una educación política para que los partidos de clase aparezcan como la alternativa real a la barbarie imperialista. Ahora, a pesar de lo que siempre se habla, los avances de la extrema derecha, llevo 30 años oyendo que en Europa solo avanza la extrema derecha. Pues no. Portugal tiene un enorme y un bien organizado partido de la clase obrera que participó en la Revolución de los Claveles y que dejó escrita en la Constitución portuguesa, vigente a fecha de hoy, 2020, que el objetivo de Portugal es, fijaros, la construcción del socialismo. Esa es el fruto de la alianza entre el PC portugués y el movimiento das Forças Armadas. Vemos en Bélgica el avance de una fuerza que ahora se llama de izquierda radical. Vemos también en Grecia un partido comunista bastante fuerte, aunque podamos discutir algunos aspectos, de manera que también en los países imperialistas hay condiciones para crear partidos de clase masivos que electoralmente frenen, digamos, a las fuerzas reaccionarias y hagan valer los intereses del pueblo trabajador y de la mayoría de la sociedad, ¿no? Bien, Chucky pregunta, ¿dónde ves hoy en día mayor potencialidad revolucionaria dentro de las experiencias que se están desarrollando alrededor del mundo? ¿Qué opinión te merece el proyecto Nasalita?
Bueno, yo creo que se confirma la hipótesis y la propuesta de Lenin de que el imperialismo es destruido en el eslabón débil de la cadena imperialista. La India, los únicos avances que yo he observado han sido en el estado de Kerala, donde se dan los mejores indicadores sociales y políticos gracias a que el Partido Comunista de la India ha tenido durante décadas el poder político. Pero en la India no ha habido realmente como país una ruptura con el imperialismo. Tiene que ver eso, el hecho de que la India y Pakistán en el fondo son herencias muy, digamos, afectadas por los siglos de colonización británica que mantuvieron a las castas en el poder. Pero yo creo que se mantiene la propuesta de Lenin de que el eslabón débil se rompe, el imperialismo se rompe en su eslabón débil. En América Latina, en Asia, que es hoy el continente donde hay una propuesta socialista más avanzada. China Popular, la República Federativa de Nepal, la República Popular y Democrática de Corea, la República Socialista de Vietnam, la República Popular y Democrática de Laos, más el movimiento de Revolución Nacional Democrática en Filipinas, lo que hemos hablado de la clase obrera y sus partidos comunistas en la India. Hoy el socialismo es un fenómeno asiático, ¿no? Esto es lo que puedo decir rápidamente. Sergi pregunta, ¿ves alguna posibilidad de cambio revolucionario en un parlamento? Ahí en muchas ocasiones se ha hablado de la combinación de las formas de lucha. El parlamentarismo insertado en el sistema burgués de por sí es absorbido por las leyes burguesas. Ahora, el parlamentarismo puede impulsar la lucha de masas y la lucha de masas puede impulsar un parlamentarismo combativo. Desde luego, los marxistas siempre han tenido mucho interés en la combinación de las formas de lucha. José A. pregunta, en las tesis de Marx de que no se puede pasar a la siguiente fase hasta que no se desarrollan todas las capacidades productivas, ¿cuál es el papel del proletariado? Bueno, si en determinado país existe un proletariado, el papel teórico sería ponerse a la vanguardia. Si no existe un proletariado, hay que ver cuál es la clase social que puede cumplir un papel de vanguardia. Le recomiendo un excelente texto de Editorial Progreso de Moscú del año 74, que se llama Principios del Comunismo, autor Víctor Afanasiev, donde señala las diversas clases sociales que pueden cumplir una función de vanguardia, depende de las condiciones políticas, económicas y sociales de cada país, de cada continente, de cada modo de producción. Rami Leska pregunta, ¿cuál es la situación en los partidos comunistas hoy en Europa del Este? ¿Conoce algo de ello? Hombre, yo creo que rápidamente la OTAN se encargó de incorporar a los antiguos países de democracia popular a su alianza militar con la intención de establecer regímenes dictatoriales que persigan a los comunistas y que hagan imposible la reconstrucción de la vanguardia de los trabajadores. En algunos sitios los comunistas tienen influencia y en otros no. Pero no creo que haya ninguna duda de que la experiencia de 45 años, de 40 años, según los países de construcción socialista, en algún momento será objeto del debate y de la actualidad política en aquellos países, claro. Noel Montero Medina pregunta, ¿son los países europeos mediterráneos posibles eslabones débiles del imperialismo? Mientras exista la OTAN, esos países serán invadidos y serán bombardeados si se plantean la construcción ni siquiera de su independencia nacional.
Por eso la tarea es derrotar el imperialismo y a partir de ahí se abren posibilidades democráticas en muchos países del mundo. Pregunta David Alcázar. ¿Hay alguna forma de romper con la dictadura del capitalismo sin necesidad de llegar a recurrir a la violencia? Bueno, ya hay algunas experiencias, ¿no? Algunas han salido bien, otras han salido mal. Que le pregunten a los chilenos que tengan memoria histórica dónde terminó su vía chilena al socialismo por vías constitucionales y pacíficas. No terminó bien, pero la historia es larga, los pueblos aprenden y veremos qué es lo que pasa, ¿no? En los países latinoamericanos, ¿no? Hay momentos en los que se va al socialismo mediante resoluciones parlamentarias. Eso pasa en Checoslovaquia, que pasó al socialismo por una mayoría ganada por el Frente de la Patria, donde estaban los comunistas, pero eso se debió a la derrota del fascismo y a la correlación de fuerzas favorable creada por el Ejército Rojo de obreros y campesinos. Hoy sería inviable, entre otras cosas, porque la contrarrevolución ha destruido la propia Federación Checoslovaca y hay dos países para mejor destruir esos países. Yo creo que lo mejor es un tránsito pacífico al socialismo, pero observando que el imperialismo y que la oligarquía normalmente no desaparecen de la historia sin la violencia. Julen Elosua pregunta: ¿cuáles fueron las principales críticas de Marx al Partido Socialdemócrata Obrero Alemán a la hora de crear ese nuevo partido de vanguardia en su crítica al programa de Gotha? ¿Esos errores en los que un partido de vanguardia no debería caer para no hacer concesiones a la burguesía indirectamente, aún sin quererlo? En realidad, en vida de Marx, el primer partido revolucionario, que efectivamente se llama Partido Socialdemócrata, también se llama en Rusia el primer partido revolucionario, Partido Obrero Socialdemócrata, pero como digo, en vida de Marx le hace una crítica, pero está en una fase de consolidación. Es Engels el que vive la creación de un gran partido socialdemócrata parlamentario que rápidamente es incorporado a la vida política burguesa, deja de ser un partido revolucionario y tiene que venir la ruptura. Pero ya cuando también ha muerto Engels, a finales del siglo XIX, los partidos socialdemócratas se comprometen a no apoyar a sus burguesías que están preparando una guerra brutal como fue la Primera Guerra Mundial, pero a la hora de la verdad, este partido socialdemócrata alemán, dirigido por Bernstein y otros, traicionaron su compromiso y fueron corresponsables de la matanza terrible que fue la Primera Guerra Mundial. Eso llevó al ala izquierda de la socialdemocracia alemana, francesa, etcétera, a crear los partidos comunistas, a romper con la Segunda Internacional, sobre todo a la luz de la revolución obrera victoriosa en Rusia, ¿no? Esto más o menos. Dice Chucky: desde el punto de vista marxista, ¿cómo de importante es hoy la contradicción imperialismo-soberanía? Mira, el imperialismo ha desarrollado ampliamente la capacidad de manipular las independencias de los países. El imperialismo ha desarrollado ampliamente los regímenes neocoloniales y ha utilizado la supuesta soberanía para romper países multinacionales socialistas y para romper países que querían seguir una línea de tipo independiente, ¿no? Ya desde Wilson, el presidente norteamericano, planteaba el derecho de autodeterminación, que ellos lo han utilizado para romper países realmente independientes, para romper revoluciones de liberación nacional, para crear problemas y asegurar su dominio. De manera que la única soberanía es romper con el imperialismo. Y quienes se plantean que el imperialismo le vaya a dar migajas de soberanía
terminan convirtiéndose en peones, como lo hicieron los alemanes nazis también, con Ucrania, por ejemplo, que apoyaron a Stefan Bandera, que pensaban hacer una Ucrania independiente, pero que era una Ucrania vasalla de Hitler, de la Alemania nazi. Lo mismo trataron de hacer en Croacia. Hay una larga experiencia de los imperialistas de utilizar estos elementos para dividir y derrotar a la clase obrera. Pregunta Noel Montero Medina. ¿Deberíamos los marxistas-leninistas españoles tejer lazos con los comunistas portugueses, italianos, griegos de cara a intentar desquebrajar a la UE y la lucha por la soberanía de nuestros pueblos? Hombre, eso es una pregunta bastante obvia, que la única respuesta es sí, ¿no? David Alcázar pregunta, ¿podría hablarnos un poco de la situación de Nepal? Bueno, yo no sigo al día la situación en Nepal. En Nepal triunfó una revolución nacional democrática, cayó la monarquía, después de un proceso de insurrección armada. Ha tenido mucha influencia el movimiento maoísta, pero también las tendencias unitarias, ¿no?, entre los diversos destacamentos de la clase obrera o del pueblo nepalí. Y es uno de los países del mundo donde los comunistas creo que alcanzan el 80% electoral. En su constitución aparece también que están en el tránsito al socialismo, y es una república federal en las fronteras con China popular, lo cual no puede más que favorecer ese tránsito al socialismo. Miguel Ramírez pregunta, ¿qué papel está jugando la religión en frenar el avance del socialismo en América Latina? Bueno, es una pregunta compleja porque digamos que los imperialistas tratan de incorporarse al hecho sociológico de la gran aceptación que las masas populares tienen la religión. Entonces, han tratado de apoyarse en la jerarquía católica. Cuando la jerarquía católica se posicionó por la teología de la liberación, la doctrina social de la Iglesia, el apoyo a los más desfavorecidos, e incluso el apoyo a la izquierda en algunos lugares, y cuando surgieron curas de izquierda, obispos de izquierda, el der Cámara, el cura guerrillero Camilo Torres, etcétera, lo que favorecieron es el desarrollo de sectas evangélicas organizadas por los norteamericanos para deteriorar el ímpetu revolucionario de las masas. Eso ha funcionado para el imperialismo bien en Brasil y parece que bien en Bolivia, ¿no? Pero en otros lugares los sentimientos religiosos objetivamente han favorecido la revolución nacional y democrática. Estoy pensando en la Revolución Popular Sandinista, estoy pensando en la base de varias organizaciones revolucionarias colombianas, estoy pensando en el apoyo que los cristianos, los evangélicos de base han dado a la revolución bolivariana en Venezuela. De manera que es un fenómeno complejo que desde Europa Occidental hay que verlo sin prejuicios. Ander pregunta, dentro de una estrategia antiimperialista, ¿qué opinión le merecen las propuestas iberistas o que plantean plataformas supraestatales con otros países hispanohablantes? No tengo ninguna respuesta que dar, no conozco esos procesos. La unidad de los trabajadores no tiene que ir asociada ni a la destrucción de estados ni a la construcción de estados necesariamente. Son procesos políticos difíciles de prever. Ahora, lo que sí está claro es la necesidad de la unidad de los trabajadores independientemente del estado, de la nacionalidad, de la cultura a la que pertenezcan. Bien, parece que no hay más preguntas, así que para finalizar creo que podríamos
anunciar, bueno, otra vez, aunque este ya lo hemos hecho un poco de forma, aprovechando la pregunta que hacía el compañero, para aprovechar para comentar el nuevo curso en el que estamos trabajando y que pronto ya tendremos un poco el guión para que os podáis ir apuntando sobre Lenin. Y en ese sentido, profesor, ¿qué puede decirnos sobre la propuesta que estamos haciendo, la nueva propuesta? Bien, bueno, en principio recordar que este curso todavía tiene dos clases, ¿no? Uno sobre el estilo de trabajo de Marx y de Engels. Bien, entonces habrá una suspensión, digamos, de poco tiempo. Solicitamos o abrimos un periodo de inscripción y lo que pensamos es desarrollar los elementos fundamentales de Lenin, que tiene una diferencia respecto a la experiencia vital de Marx y de Engels, porque Marx y Engels nunca ejercieron el poder político, mientras que Lenin fue mucho tiempo organizador de la oposición obrera al régimen zarista y luego al régimen burgués, el organizador del partido en condiciones de derrota a partir de 1905 y después de la victoria, y después, con lo que le permite a él desarrollar elementos teóricos y prácticos. Pero a partir de 1917 hay otra fase de Lenin que nos gustaría desarrollar, que es la revolución en el poder, resolviendo los problemas vitales de la construcción del socialismo, pero también de las necesidades de las masas, de la defensa de la joven República Soviética. Y eso aporta una cantidad de experiencias, de conocimientos, de lecciones que nos parecen muy útiles ofrecerlas en forma de curso, ¿no? Solamente añadir que en el grupo 1 ya lo comentamos, que aunque aún quedan un par de clases, no quedan aún, queremos aprovechar para también presentaros cuál va a ser el siguiente curso sobre Lenin. Así que muy brevemente, en menos de un minuto, profesor Ejido, si quieres comentar algo al respecto. El micrófono. Sentando las bases de una cierta comprensión de los elementos fundamentales, aunque sea de una manera un poco rudimentaria, de Marx y de Engels, se puede entender cabalmente a Lenin, la construcción socialista, se puede entender a China, que siempre preocupa mucho. Yo creo que hay necesidad de ir a un curso sobre el desarrollo de Marx y Engels que supuso Lenin, como también hay la necesidad de hacer un curso sobre el marxismo y la mujer, ¿no? Que espero que te toque a ti, ¿no? Y entonces recordar que tenemos todavía dos clases pendientes para acabar esta fase en la que estamos, ¿no? Marx y Engels. Y repito, son la sociología de Marx y de Engels y el estilo de trabajo y de lucha política de Marx y de Engels. Y con esto, pues os agradezco mucho la presencia, el interés, y estaremos, según lo previsto, con vosotros nuevamente. Pues muchas gracias a todos, a usted, profesor, el primero, por las lecciones, y a los demás, tanto a los que simplemente escuchan y atienden y están con nosotros, también a los que hacen preguntas, que ojalá nos diera tiempo a poder contestar siempre a todas. Y un saludo y nos vemos el próximo, mira que recuerde yo, el grupo 2, el próximo viernes. Viernes. Sí. Así es, gracias.